Muy bien, muy buenas noches. Vamos a seguir con el curso bíblico, la organización de una iglesia de Cristo local. Esta es la segunda lección como título para proteger a los santos. Vamos a estudiar Hechos capítulo 20, versículos 17 hasta el versículo 38. Así que vaya abriendo ya su Biblia, colóquese muy cómodo ahí donde está usted y propóngase aprender de la palabra de Dios. En la clase anterior estudiamos los 5 dones espirituales. Estudiamos Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16. Vimos que los apóstoles fueron testigos de la resurrección de Jesucristo y también que anunciaron el evangelio. Ellos también pues nos dieron la doctrina, ¿se acuerda? Su trabajo, ese trabajo maravilloso está en el Nuevo Testamento. Los profetas, que también está ahí en Efesios, ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo para entregarnos la palabra de Dios. También, al igual que los apóstoles, su trabajo está en el Nuevo Testamento. Bueno, un versículo muy clave para entender y aprender es Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice allí, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, ¿lo notó? El Nuevo Testamento contiene la enseñanza del testimonio apostólico y también de la palabra de Dios necesaria para los cristianos hoy en día. De hecho, hoy mismo estamos estudiando los textos bíblicos que nos sirven para organizar la iglesia local. También podemos recordar 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Usted tiene ahí en sus manos la Biblia, el Nuevo Testamento. Pues hay que aferrarse a las Escrituras, nos dan luz en este mundo lleno de tinieblas. Lo que toda la iglesia local debe tener, ¿se acuerda? No solamente vimos los apóstoles y también los profetas, sino que también vimos en Efesios 4:11, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros, ahí está, mire, evangelistas, a otros pastores y maestros. Muy bien, para que usted se acuerde, los evangelistas del idioma original significa aquel que es predicador del evangelio. Nosotros en cada congregación local debemos tener predicadores del santo evangelio del Señor. También pastores. ¿Quiénes son los pastores? Bueno, aquí viene del griego poimen, que significa pastor, aquel que cuida, protege las ovejas. También aparece allí la palabra maestro, que significa, pues significa instructor o maestro de las escrituras. Es aquel que tiene la habilidad de mostrarnos la enseñanza de Dios, la palabra de Dios, a nosotros con facilidad. Bueno, todos ellos administran la palabra de Dios a la iglesia, es decir, que necesitamos evangelistas, pastores y maestros para que la palabra de Dios esté en la iglesia. ¿Para qué? Bueno, vimos en la clase anterior, para que la iglesia se perfeccione o alcance su madurez, para que crezca y como un edificio se vaya edificándose. Bueno, esto evitará que los miembros de la iglesia pues acepten falsas doctrinas. Cuando estamos bien capacitados y conocemos la doctrina verdadera, pues evitaremos las falsificaciones, si usted se acuerda muy bien en el estudio anterior. ¿Para qué más? Para que todos trabajemos de acuerdo a nuestros dones. Sí, querido hermano, cuando existe predicadores en la iglesia que nos enseñan, evangelistas que lo hacen, pues nosotros empezamos a activarnos en la congregación. Y de hecho, le invito,
Le invito, si usted todavía no está activada o activado en la iglesia, le invito a que use sus dones para el beneficio del crecimiento y la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien, vamos a empezar. Espero que esté todo bien en su hogar, que todos estén atendiendo, que los niños no estén haciendo bulla, que todos estén muy atentos a la palabra de Dios. Dice Hechos 14:23, y este es el contexto. Quiero que piense en la iglesia, cómo empezó en Jerusalén y se extendió a todo el mundo. Miren lo que hacían. Estamos hablando de los apóstoles, los misioneros. Dice 14:23, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Amados hermanos, qué importante entender la historia de la Biblia, la historia de la iglesia. Era necesario que en cada congregación de la Iglesia de Cristo se establezcan líderes o ancianos, como lo dice aquí. Y cada iglesia debe tener ancianos. Eso es una forma de entender que la iglesia ha madurado, cuando se tiene personas que están al frente. Y vamos a ver en esta clase bíblica, amados hermanos, la importancia de nombrar ancianos en la iglesia. Más abajito, en el capítulo 15, versículo 4 al 6, dice, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles, y mire, ahí están, y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Ellos son unos misioneros. Le invito a leer el capítulo 15. Versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Aparece un problema doctrinal. Pero, ¿qué se hace frente a un problema doctrinal en una congregación? En este caso, en la congregación de Jerusalén. Mire el versículo 6. Y se reunieron, ¿quiénes? Los apóstoles. En ese tiempo todavía no tenían la palabra escrita, entonces los apóstoles daban la palabra de Dios. No solamente ellos, ¿quiénes más? Ahí está, los ancianos, para conocer de este asunto. Y de hecho, más abajito, si usted lo lee, hay una resolución de este problema. Así que la iglesia de Cristo en el principio, en Jerusalén, ellos tenían ancianos. Muy bien, capítulo 21, versículos 17 y 18. Mire, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Bueno, la iglesia, ¿cómo estarían ahí abrazando a Pablo, a Lucas, abrazándolos porque llegaron? Pero mire lo que pasó al día siguiente. Versículo 18 en su Biblia. Dice el texto bíblico, al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacob. Y mire cómo estaban los ancianos. Quiero que preste mucha atención. Y se hallaban reunidos todos los ancianos. Qué bonito, ¿verdad? Estamos viendo una iglesia organizada, donde la iglesia pues trabaja, recibe, está en sus funciones. Pero también los ancianos están reunidos como líderes de la congregación. Muy bien, ahora sí vamos a avanzar a Hechos capítulo 20. Le invito a abrir su Biblia, Hechos capítulo 20. Vamos a ver la reunión de Pablo con los ancianos. Dice Hechos 20, versículo 17, y vamos a estudiar todo este pasaje hasta el versículo 38. Y le invito a poner atención porque vamos a aprender muchas cosas. Dice allí, enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Está hablando de Pablo. Entonces Pablo se encontraba en Mileto y lo que dijo es que vengan los ancianos de Éfeso. Ahora,
¿Dónde queda esto? Usted mira ahí en la pantalla, ahí hay un mapa, y ahí está, en el medio entre Grecia y Asia Menor, ahí en la mitad, ahí está Éfeso. ¿No alcanza a ver? Pues vamos a ampliar. Muy bien, ¿ya encontró a Éfeso? Bueno, ahí está, mire, ahí dice Atenas, Patmos, y al lado derecho está Éfeso, una ciudad muy importante. Ahí estaba establecida la iglesia. Pero Pablo estaba en Mileto. Entonces, ¿qué hicieron los pastores, los ancianos de Éfeso? Pues viajaron a Mileto para conversar, para recibir la palabra de Dios de parte del apóstol Pablo. Esta reunión fue muy importante. Los pastores, hermanos queridos, estaban muy comprometidos con la iglesia. Hay veces que debemos dejar de hacer muchas cosas por Dios. Los pastores deben hacer eso. Yo sé que muchos pastores probablemente están trabajando, pero hermanos queridos, los pastores de Éfeso dejaron de hacer todo lo que ellos tenían que hacer. ¿Para qué? Para reunirse con el apóstol Pablo y tener una conversación muy edificante. Una conversación que la tenemos registrada en el libro de Hechos. Así que póngase cómodo porque vamos a empezar este estudio bíblico y vamos a entender de qué se trataba esta conversación que tuvieron ellos. Hechos 20:18. Muy bien, espero que ya esté en el texto bíblico. Dice, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Mira, hermanitos queridos, vamos a aprender cómo trabajaba Pablo. Y lo que presenta Pablo de primera mano es su comportamiento. Es decir, que Pablo quiere decirles a ellos que su comportamiento es conocido. Y ellos conocen cómo se desempeñaba en su función de apóstol. Eso es muy importante, amados hermanos, y lo vamos a describir más adelante. Pero, ¿qué hacía Pablo? Versículo 19. Sirviendo al Señor con toda humildad. Hermanos, esto es lo mejor que podemos hacer en la iglesia. Nosotros no estamos sirviendo a un predicador o sirviendo a un pastor de la iglesia o a alguna persona. No, realmente estamos sirviendo al Señor, porque Él es nuestro Señor y nosotros somos sus siervos. Pero ¿cómo lo hacía Pablo? Dice ahí, con toda humildad. La humildad es la capacidad de desarrollarse en esta tierra, desarrollarse en la iglesia sin creerse superior a los demás. Así era Pablo. Y era un hombre que trabajaba en la iglesia y tenía problemas. Y también tenía mucho amor por la obra. Mire lo que dice el texto después de la coma. Y con muchas lágrimas. Hermanos queridos, la obra de Dios es tan bonita, pero también tiene sus sinsabores. Hay veces que nosotros sufrimos muchísimo por la pérdida de hermanos, sufrimos por los problemas que a veces surgen. Bueno, Pablo también era de carne y hueso y estaba sufriendo, pero también esas lágrimas probablemente sean de alegría. Mire, dice el texto, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Los judíos, ellos perseguían a la iglesia. Ellos querían implantar las creencias de la circuncisión y la obediencia a la ley del Antiguo Testamento y se estaban introduciendo en la iglesia. Pero Pablo, hermanos queridos, superó todas esas pruebas. Piense, hermanos queridos, en los líderes de la congregación, en sus pastores. Piense también en los predicadores, en los diáconos. Hay veces que cada persona está sufriendo, probablemente por
problemas, probablemente por enfermedades u otras situaciones, pero debemos seguir sirviendo al Señor. Pablo seguía sirviendo al Señor a pesar de eso, con mucha humildad, con lágrimas. No solamente eso, versículo 20 dice ahí el texto, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Mira, así era el trabajo del apóstol Pablo. Llegaba, enseñaba en la congregación cuando estaba reunida, pero también enseñaba en las casas. Qué precioso trabajo. Este sentimiento lo tenía el apóstol Pablo de anunciar el evangelio, la doctrina. Y mire, verso 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el tema favorito del apóstol Pablo, cuando él enseñaba tanto a judíos como a gentiles, el tema favorito era la predicación acerca del arrepentimiento y de la fe que es en Jesús, como el Cristo. Qué precioso, ¿verdad? Bueno, nosotros debemos tomar ese ejemplo, anunciando en las casas, públicamente, que nosotros debemos arrepentirnos para con Dios y que nosotros debemos confiar y creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cristo. Así se presenta el apóstol Pablo. Bueno, ¿qué necesidad hay de presentarse así? Pues él también estaba escribiendo para nosotros. Él estaba escribiendo una historia con su propia vida. Bueno, quien realmente escribió fue Lucas, pero nosotros conocemos ahora a qué se dedicaba Pablo cuando estaba en una congregación local. Hoy en día nosotros tenemos la enseñanza escrita en el Nuevo Testamento y debemos aprender de esta historia tan maravillosa. Vamos a ver la pasión por Jesús y su iglesia. Avanzamos, versículo 22. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Hermanos queridos, el destino de Pablo era Jerusalén. No sabía lo que va a venir. Como nosotros. Nosotros estamos aquí en la tierra, no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Pero Pablo sabía que iba a Jerusalén por lo que dice en el versículo 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Hermanos, esto era la vida de Pablo, el predicador, el apóstol, el maestro de los gentiles. Por medio del Espíritu Santo, él sabía que iba a Jerusalén. Él no sabe qué le espera, pero él dice, voy a seguir sufriendo, voy a ser encarcelado, voy a sufrir por el Evangelio. Eso es lo que les cuenta a los hermanos de Éfeso. Ellos cómo se sintieron de escuchar estas palabras. Pero mire, probablemente ellos podrían haberse sentido muy tristes de esta vida del apóstol, pero mire lo que les dice en el versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Bueno, esto es fe y esto es un ejemplo para nosotros de seguir el trabajo que el Señor nos ha encomendado y si es de morir, pues Pablo está dispuesto a hacerlo. Y si es de sufrir prisiones o tribulaciones, Pablo está de acuerdo en sufrir eso. Y mire, él tiene un gozo. Dice el verso 24 que él tiene un gozo. El gozo de servir al Señor, de trabajar en su propia carrera que el Señor le encomendó. Hermanos, él tiene una función. ¿Se acuerda? Que eso ya lo estudiamos al principio. Dar testimonio
de la resurrección del Señor Jesucristo. Aquí lo dice en otras palabras, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Verso 25. Y ahora, mira lo que va a declarar. He aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Esto, hermanos queridos, lo reveló el Espíritu Santo a Pablo, y lo que está diciendo es que esa es la última reunión que iban a tener entre el apóstol y los pastores de la iglesia de Cristo en Éfeso. Antes de continuar, hermanos, quisiera hacerles una pregunta. Si ustedes supieran que nunca más van a ver a sus familiares o que nunca más van a ver a la iglesia del Señor, ¿qué palabras salieran de su boca en la última reunión? En la última conversación, ¿qué palabras usted diría a las otras personas? Sabiendo que nunca más iban a ver su rostro. Bueno, esas palabras están registradas aquí y las tenemos para nosotros. Hechos capítulo 20, versículo 26. Por tanto, es decir, si ustedes no me van a ver más, si yo les he dado ejemplo de cómo servir al Señor, por tanto, con esa autoridad, de esa vida digna de servicio, yo os protesto el día de hoy. Quiero darles un anuncio fuerte a ustedes. Quiero enseñarles algo a ustedes, dice el apóstol Pablo, que estoy limpio de la sangre de todos. ¿A qué se refiere cuando dice estoy limpio de la sangre de todos? Verso 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Qué maravilloso. Lo que está diciendo Pablo es, yo les he predicado toda la doctrina del Señor. Yo les he anunciado todo lo que puedo aconsejar acerca del Señor. He acabado mi trabajo con ustedes. Yo en realidad no soy culpable si alguien muere espiritualmente, porque yo he cumplido mi función como apóstol. Por tanto, dice el texto bíblico, imagínense, por favor, hermanitos, a todos esos pastores mirando atentamente al apóstol Pablo. Ahora, ¿se acuerda de las palabras? Aquí vamos a encontrar algunas palabras. En el primer versículo que leímos, miramos que vinieron los ancianos de la congregación de Éfeso. Aquí vamos a encontrar dos palabritas, obispos y apacentar. Y estas serían las tres designaciones que usa la Biblia para tratar una misma responsabilidad, un mismo cargo, una misma función de los líderes de la congregación. Es decir que cuando hablamos de ancianos, estamos hablando de obispos y también al mismo tiempo estamos hablando de pastores. La palabra apacentar viene del griego poimen, bueno, con un derivado, poimen, con una conjugación que significa pastor. Es decir que pastor tiene que ver con el trabajo de cuidar las ovejas, obispo significa aquel que vigila, pero también anciano, aquel que lidera la congregación, que está enfrente de la congregación. Entonces, estas personas que son nuestros pastores, tienen esta función. Por tanto, mirad. La palabra mirad viene del griego que usted puede observar en la pantalla, que significa prestar atención a o tener cautela por. Y hermanos queridos, se manifiesta este mandamiento para los pastores
en dos alcances. Y quiero, si hay pastores en este momento escuchando, que me presten mucha atención. Y la iglesia, todos, a poner atención. Esto es una de las funciones. Mirad, es decir, poner mucho cuidado, mucha atención, primero, por vosotros. Y segundo, por todo el rebaño. Es decir, ¿en quién debo enfocarme primeramente para servir como pastor? ¿En quién debo enfocarme? Debo enfocarme en mi propia vida. Todo pastor debe estar pensando en su propia vida, si está o no sirviendo al Señor correctamente. Mirad, presten atención a su propia vida, tengan cautela con su propia vida, con ustedes mismos, dice Pablo. ¿Cómo podemos tener cautela? ¿Cómo un pastor puede tener cautela y cómo estar mirándose a sí mismo? Un pastor debe preguntarse, ¿estoy cumpliendo mi función como pastor? ¿Estoy cumpliendo los requisitos que tengo como pastor? Los requisitos sirvieron para nombrar a los pastores y sirven para nombrar a los pastores, pero cada pastor debe volver a esa lista que está en Timoteo, que está en Tito, y acordarse cada uno de los requisitos para ser pastores. Y acordarse, soy una persona prudente, soy una persona humilde, estoy gobernando correctamente mi hogar y todo eso. Tengo mansedumbre, tengo dominio propio. Bueno, eso lo podemos dejar para otra clase, pero hermanos queridos, el pastor en primera instancia debe mirar por sí mismo. Luego de hacer ese análisis profundo de sí mismo, ahora tiene que prestar atención a todo el rebaño y tener cautela por todo el rebaño. ¿Por qué? Mire, aquí lo dice, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Esto es interesante. A mí me encanta lo que dice el texto bíblico. Si usted es pastor o si nosotros tenemos pastores en la iglesia del Señor, eso significa que el Espíritu Santo los ha colocado allí. Es decir, que la voluntad del Espíritu Santo es que esas personas estén justamente ahí. Por eso nosotros debemos, hermanos queridos, respetar mucho a nuestros líderes, porque ellos están allí. Mire, la iglesia le pertenece a Jesucristo, porque dice el texto bíblico, y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de ¿quién? La iglesia del Señor. Y esto es maravilloso. ¿Cómo es que el Señor es dueño de la iglesia? ¿Cómo se ganó esa iglesia? Dice el texto bíblico, la cual Él ganó por su propia sangre. Es decir, que esta responsabilidad, esta gran responsabilidad que tienen los pastores es cuidar, es mirar, prestar atención a esa congregación, a esa iglesia que el Señor mismo la compró a precio de sangre, que se la ganó con su propia sangre, con su propio sacrificio. Así que, hermanos queridos, respetemos a nuestros pastores por tener esta gran responsabilidad. Y pastores, muchas gracias por tomar este cargo de apacentar la grey de Dios. La necesidad de tener pastores. En Hechos capítulo 20, versículo 29 al versículo 30. Dice el apóstol, porque yo sé que después de mi partida, mire, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto,
velad. Hermanos, esta realidad presenta el apóstol Pablo. Imagínese otra vez, quiero que piense otra vez en los pastores reunidos con el apóstol Pablo. Yo voy a irme, me voy a Jerusalén, ustedes vuelven a Éfeso y yo sé, es decir, esto va a pasar con la congregación en Éfeso, que iban a entrar lobos rapaces. ¿Qué es un lobo rapaz? Pues es un animal que lo que quiere es tomar las ovejitas y comérselas, destrozarlas. No es que solamente quiere hacerles daño, no, quiere tomar esas ovejas y comérselas completamente. Y hay veces que los lobos y los animales salvajes solamente se complacen, incluso ya satisfechos, solamente matar a las ovejas. Y lo que me llama mucho la atención es lo que pasa en el versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, es decir, de la misma congregación, de aquellos que nosotros les decimos hermanos, se iban a levantar hombres que hablaban cosas perversas. ¿Y cuál es el objetivo? Arrastrar tras sí a los discípulos, a los seguidores de Cristo. Hermanos, esto es un problema que puede ocurrir y de hecho Pablo lo garantiza. Esto va a pasar en Éfeso. Van a venir este tipo de personas, incluso van a salir de la misma congregación de la iglesia, hablando cosas perversas y arrastrando discípulos. Esto es un problema. Entonces, por eso, hermanos queridos, nosotros debemos tener pastores. A veces que las ovejitas no se dan cuenta la función de los pastores. Y ellas solamente están comiendo y están allí tomando su agüita y siendo guiadas por los pastores, pero los pastores están atentos al ataque y listos para defender a la congregación. Entonces, imagínense un grupo de ovejas sin pastores. Pues no es correcto, no es correcto. Cada iglesia tiene que tener su organización y tiene que tener personas, los líderes de la congregación, pastores, obispos o ancianos que cuiden la iglesia. Por eso en el versículo 31 empieza, por tanto, si esto es así, si hay el peligro de falsa doctrina, de que hombres perversos quieran destruir a la congregación, por tanto, velad. Entonces vamos a hablar de esta gran responsabilidad acerca de velad. Por tanto, velad. Acordaos que por 3 años, aquí está el tiempo que estuvo con ellos, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Imagínense cómo el apóstol discipuló a cada pastor, hablando con un pastor, hablando con otro pastor, hablando con otro pastor y así, y a cada uno amonestándole, incluso con lágrimas. La pasión de seguir al Señor, qué precioso. La pasión de trabajar en la iglesia. La palabra velar significa mantenerse despierto o vigilar. Entonces un pastor, si sabe que hay peligro y que pueden venir falsas doctrinas, está siempre atento, está siempre despierto. Y necesariamente la palabra velar, pues se vela ¿dónde? En la noche, no podemos velar en el día. En el día generalmente no hay ataque. El peligro eminente está en la noche y por eso el pastor está cuidando las ovejas, despierto, viendo que no haya peligro. Ahora, esta imagen de vigilar en el Antiguo Testamento se les conocía a aquellas personas que vigilaban y que se mantenían despiertos, se les conocía como atalayas. Así que vamos a Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33. Entonces vamos a leer
la responsabilidad de un atalaya. Versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, eso es para Israel, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de territorio y lo pusiere por atalaya, mire, ¿qué iba a pasar? Verso 3, hablando de la atalaya, del vigilante, del que está observando, del que vela. Verso 3, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare la trompeta, y avisar al pueblo. Esa era la función. Venía el enemigo, y tomaba la trompeta, y avisaba. Ese anuncio era su función. Advertir el peligro, anunciar que se avecina esta guerra, que se avecina el enemigo. Verso 4. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Es decir, que las personas que fueren advertidas y ellos no hicieren nada, pues es culpa de ellos mismos. ¿Por qué? Porque se les advirtió. Versículo 5. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere, tomará acción sobre ese anuncio, librará su alma. Entonces, el atalaya toca la trompeta y el ciudadano israelita se da cuenta que hay peligro. Escucha la trompeta y dice, bueno, voy a salvarme y toma decisiones sobre su propia vida. Verso 6, pero si el atalaya viere venir la espada, y mire la responsabilidad, y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, hiriere él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de la mano del atalaya. Es decir, mire, hermanos, en el Antiguo Testamento un atalaya tenía esta gran responsabilidad. Si el atalaya se dormía y no anunciaba que viene el peligro, pues el Señor iba a pedirle cuentas a este atalaya. Versículo 7. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Esta es la función. Hoy en día esta es la función de los pastores. Estar pendientes que la iglesia reciban la palabra de Dios. Estar pendiente que la iglesia reciban las amonestaciones de parte de Dios. Esa es la función de los pastores. Ellos están pendientes qué clase de comida la iglesia está comiendo. ¿Qué tipo de anuncios, de advertencias la iglesia está recibiendo? Versículo 8. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino, mire, ¿qué iba a pasar? El impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. ¡Qué responsabilidad para los pastores, para los predicadores y maestros! ¡Qué responsabilidad! Mucha responsabilidad. Debemos predicar al pecador, debemos predicarle que si el impío no se arrepiente, pues va a morir. Esa es nuestra función. Versículo 9. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado. Pero tú libraste tu vida. Es lo que dijo el apóstol Pablo. Yo les anuncié todo el consejo de Dios. Yo les anuncié la doctrina de Dios, el testimonio de Dios, pero ahora, ustedes deben tomar acciones.
en su propia vida. Esta es la función de un vigilante, amados hermanos. Esta es la función de un atalaya. Mucha responsabilidad. Así que los pastores tienen esa responsabilidad de que la iglesia reciba todo el consejo de Dios. Y el pueblo tiene la responsabilidad de escuchar ese consejo. ¿Para qué? Para transformarse, para mejorar, para arrepentirse. Muy bien, vamos a pasar al versículo 32. Y este versículo es muy clave, muy importante, así que ponga mucha atención. Hechos capítulo 20, versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene el poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hermanos queridos, Pablo hizo todo lo necesario. Tenían ellos el consejo de Dios. Les dio ejemplo en todo. Y lo que dice Pablo es muy interesante. Pablo sabe que muy pronto, él tiene que ir a Jerusalén. Y él sabe que ya no le van a ver a él. Entonces, él dice, inspirado por el Espíritu Santo, les encomiendo a Dios. Ustedes están dependiendo de Dios en esta tierra. Pastores, ustedes dependen de Dios. Pero piensen esto. También los pastores dependen de la palabra de su gracia. Así que hoy en día, hermanos queridos, nosotros tenemos el Nuevo Testamento, tenemos toda la Biblia. Debemos encomendarnos a Dios y debemos encomendarnos a su santa palabra. Esa palabra que ya fue escrita por sus apóstoles, por los profetas, tiene poder para sobreedificaros. Es decir, ya estamos edificados, sí, pero necesitamos terminar nuestra construcción espiritual. Esa palabra va a servir para edificarnos más aún. Y no solamente eso. Aquí viene la esperanza. Y daros herencia con todos los santificados. La palabra del Señor nos da herencia. ¡Qué precioso! Eso es lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 20, un texto que ya lo leímos, el versículo 20, pero no leímos el 21 y 22. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, que ya hicieron su trabajo, tenemos la palabra escrita, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo es la base fundamental, la base que nosotros nos podemos edificar como iglesia, en quien todo el edificio, la iglesia, bien coordinado, ¿qué tiene que hacer? Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Alabado sea Dios, que esa congregación de la Iglesia de Cristo, en este caso Pilanquí, se está edificando y está creciendo, y eso es ese conjunto de personas que van aprendiendo, que van creciendo. Ese templo es un templo santo. Es un templo santo en el Señor. Versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Y sabe quién mora en la iglesia? Para morada de Dios en el Espíritu. Esto es maravilloso. Que Dios está pensando en cada congregación local como su propia morada. En el Antiguo Testamento era un templo físico y los israelitas anhelaban a ir a ese templo físico. Nosotros mismos ahora somos la morada de Dios. Por eso debemos mantenernos unidos. Por eso somos un solo cuerpo. Por eso anhelamos la comunión de estar juntos. Maravilloso, ¿verdad? Efesios capítulo 3, versículo 4, pensando en el trabajo apostólico y de los profetas. Ellos escribieron, ¿qué debe hacer la iglesia? Versículo 4, leyendo lo cual podéis entender. Es decir que todo cristiano debe
leer la escritura para poder entender. Y eso es lo que hacemos cada vez que nos reunimos. Leemos la escritura y nosotros entendemos cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Mire cómo va todo cuadrando. Esta es la organización bíblica. Eso es lo que Dios quiere con su propia iglesia. Por eso Pablo les dice a los pastores, ustedes están encomendados en Dios y están encomendados en la palabra de su gracia. Y van a edificarse, como congregación van a edificarse y van a sobreedificarse. Y tienen herencia con todos los santificados. ¡Qué precioso! Los santos, que es el conjunto de iglesia, son dirigidos, cuidados, protegidos por un grupo de santos. Santos porque el Señor Jesucristo nos santificó, porque la iglesia decidió apartarse de lo malo. Por eso. Muy bien, vamos a leer versículo 33 al 35. Ni plata, dice Pablo, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y este es el poder del ejemplo. Hermanos queridos, el ejemplo es la mejor enseñanza que podemos dar. Podremos predicar los mejores sermones, podremos dar los mejores consejos, pero si no enseñamos con el ejemplo, no podemos ser buenos líderes. Y este principio aplica en muchas cosas. En la familia, el padre podrá poner las reglas correctamente, pero el padre de familia tiene que dar ejemplo. Hermanos, el ejemplo arrastra a las personas. La predicación convence, pero el ejemplo realmente hace que nosotros pues aprendamos mejor. Y es maravilloso cómo era la actitud de Pablo. No era codicioso. Incluso todas sus necesidades lo cubrió por medio de su propio oficio. La evidencia interna nos dice que el apóstol Pablo trabajaba haciendo tiendas, haciendo camping. Él sabía cómo hacer eso, era su profesión. Y es maravilloso saber que muchos de los que predican, muchos de nuestros pastores, muchos de los que trabajan en la iglesia, tienen su empleo propio y se dedican al Señor también al mismo tiempo, como muchos de los que están escuchando en este momento, que sirven al Señor con toda esa potencia, con toda esa fuerza, porque el Señor da siempre la salida para todo. ¡Qué maravilloso! Y es interesante el verso 35 porque es una promesa de Dios. La promesa de Dios es que se puede trabajar y al mismo tiempo servir al Señor. Mire, hay una frase, y es interesante esta frase, que dijo el Señor Jesucristo, y es la frase más bienaventurado es dar que recibir. Esta frase no está en los evangelios, pero sabemos y conocemos, y esta sería una evidencia, que el apóstol Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le guió a toda la verdad. El Espíritu Santo le enseñó todas las cosas. Y aunque no está en los evangelios, como apóstol, dio testimonio de la resurrección de Cristo. Y número 2, dijo lo que el Señor Jesucristo lo dijo públicamente. Más bienaventurado es dar que recibir. Esto es una promesa, porque si nosotros estamos necesitados y trabajamos,
incluso vamos a tener para ayudar a aquellos necesitados. ¡Qué bendición! Una iglesia que ama y se sujeta, versículo 36 hasta el versículo 38. Imagínense la cara de los pastores que estaban frente a Pablo. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Qué momento tan especial, qué bonito momento. El apóstol, quien daba testimonio, quien anunciaba la doctrina, orando con un grupo de pastores. Él se puso de rodillas y me imagino que todos ellos también hicieron lo mismo y oró con ellos al Señor. ¿Y qué pasó? Pues obviamente es una iglesia que se ama unos a otros. Por eso es una iglesia que ama en el título. Hubo gran llanto de todos. Todos se echaron a llorar y se echaron al cuello de Pablo y le besaban. Ese era el amor genuino. Ese era el amor real por la obra de Dios. Esto es la pasión de Pablo. La pasión por la obra. La pasión por seguir al Señor. Verso 38, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo. ¿Cuál era? De que no verían más su rostro y le acompañaron al barco y le encaminaron para que se vaya, sabiendo que nunca más le iban a ver. Esta es la historia de esta reunión tan bonita que hicieron el apóstol Pablo con un grupo de pastores. Por eso la iglesia, entendiendo esta enseñanza, debe hacer lo siguiente. En Hebreos 13:17, la palabra inspirada por el Espíritu Santo dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Otra vez la palabra velan, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto nos es provechoso. Qué bonito es cuando la congregación colabora, cuando la iglesia colabora, cuando obedecen, cuando se quieren sujetar, cuando queremos sujetarnos a los pastores. Es lo más maravilloso, es el plan de Dios, es la forma en que Dios ha dispuesto para que la iglesia se organice. Procuremos que los pastores tengan alegría, que la iglesia tenga alegría. Versículo 18. Orad por nosotros. Mire qué bonito esto. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Por eso siempre pedimos oraciones por los pastores, por los evangelistas, por los maestros, por los diáconos. La iglesia siempre está pensando en esto. Y espero que este estudio bíblico haya servido para la edificación de su santa iglesia. Esta es la lección número 2, con título: para proteger a los santos. Que Dios les bendiga, hermanos queridos, que Dios les guarde.